en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero. Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos. Les saluda su hermano y servidor José Cabello. Y aquí estoy mirando algunos mensajes que nos han enviado por WhatsApp y queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están retomando sus estudios. Mi hermano Carlos Díaz de Poza Rica. Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno que está usted retomando sus estudios. Nos da mucho gusto poder servirle. También a nuestro hermano Miguel Ángel Neri del estado de Hidalgo. También Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios que estás retomando tus estudios. Y al hermano Libardo Polo Martínez, también de por allá del sur de México. Dios les bendiga. Nuestra hermana Yasmín, también de allá de Poza Rica, un saludo. Queremos saludar a nuestro hermano Freddy Carmona, estudiante local que hoy no pudo congregarse con nosotros, pero está siguiendo la transmisión a través del internet. Dios le bendiga, apreciado hermano. Y una bendición a nuestros hermanos que se encuentran hoy aquí presentes. Agradecerles por su cooperación en contribuir también con traer algún café, algunas donas. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pero también pues el alimento espiritual es el que vamos a tener el día de hoy a través del estudio de nuestro curso, el curso Historia del Antiguo Testamento. Estamos teniendo la lección número 7, Abraham y su historia, parte número 2. Y como usted sabe, estamos con la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos de Sur de Texas. Yo soy José Cabello y estamos transmitiendo desde el edificio de la Iglesia de Cristo en Pambio. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias que nos permites estar aquí en esta tarde con el objetivo de estudiar tu palabra. Te ruego que seas conmigo y que también bendigas a todos los estudiantes a través del internet y a todos los que están aquí presentes, Señor. Que este curso, esta clase sobre la historia de Abraham traiga para nosotros grande enseñanza y que nos capacites para transmitir el mensaje del Evangelio de Cristo a toda nación. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos decirles también que hemos estado teniendo más bien algunos problemas con el internet durante el día. Ahora estamos transmitiendo en vivo, pero no sabemos si vayamos a tener algún problema. Si el caso es que se llega a caer la transmisión, estamos grabando la clase y posteriormente la subiremos para que ustedes la puedan ver completa. Bueno, dicho esto, ahora vamos a ver los objetivos de nuestra lección. Los objetivos de nuestra lección son los siguientes. En primer lugar,
familiarizarnos con los viajes de Abraham, los cuales lo llevaron hasta Egipto y el regreso de Egipto. Y vamos a ver los eventos que ocurrieron en cada uno de estos lugares en esa trayectoria que tuvo Abraham hasta llegar a Egipto y su regreso. Vamos a ver también, en segundo lugar, en un objetivo, ver la vacilación de la fe de Abraham mientras está en Egipto. Cómo es que la fe de Abraham decae, sufre un tropiezo cuando él está allí en Egipto. Y en tercer lugar, aprender que Abraham nuevamente depende de Dios y recibe un pronunciamiento renovado de la bendición prometida por Dios. Entonces, estos son los tres objetivos de nuestra clase que tendrán mucha enseñanza para nosotros dentro de este curso Panorama del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La introducción. A manera de introducción vamos a recordar un poco la clase pasada. Allí en la clase pasada vimos que Abraham estuvo viviendo en Harán hasta la muerte de su padre Taré. Salió Abraham de Harán con rumbo a Canaán, obedeciendo así a la voz de Dios que lo había llamado a salir de su tierra y de su parentela, a la tierra que Dios le había de mostrar. Sale entonces Abraham y llega a un lugar llamado Siquem. De ese lugar llamado Siquem, allí Dios aparece a Abraham y le hace una promesa. Y entonces en ese lugar Abraham edifica un altar y allí invoca el nombre de Dios. Luego pasó a un lugar que se encuentra entre Betel y Ai. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Vimos algunos mapas la semana pasada, la clase pasada, y pudimos ubicar aproximadamente, recuerde que todo esto es aproximado, todos estos datos, donde se encontraba ese punto entre Betel y Ai. Y lo importante es que en ese lugar, allí también Abraham construyó otro altar para Dios. Ahí dejamos eso en Génesis capítulo 12, versículo 8. Pero luego vamos a continuar en el versículo 9, que Abraham sigue moviéndose. Y esto lo vamos a ver en esta clase, en esta lección número 7. Abraham y su historia, parte 2, bosquejo de la lección 7. 3 puntos. Punto número 1, Abraham vacila en su fe ante la necesidad y el peligro y miente estando en Egipto. Esto se encuentra en Génesis capítulo 12, versos 9 al 20. Después, el punto número 2, vemos que Abraham sale de Egipto y fortalece su fe al llegar al altar que había construido entre Betel y Ai, lo que vimos allá en Génesis capítulo 12, verso 8. Pero vemos aquí que Abraham, una vez que su fe vaciló allá en Egipto, sale de Egipto y ahora fortalece su fe cuando llega de nuevo a ese altar que él había construido antes allí en ese punto entre Betel y Ai. Y por último, el último punto, Abraham es bendecido en medio del conflicto con Lot, su sobrino, y Dios reafirma la promesa. Génesis capítulo 13, versos 15 al 17. Muy bien, esos 3 puntos estaremos viendo en esta lección. Ponga atención, por favor, son 3 puntos muy sencillos, pero que nos ubican dentro de la historia de Abraham en una manera muy importante. Trate de memorizar los capítulos donde se desarrollan estos acontecimientos. Ahora, veamos el primer punto. Abraham vacila en su fe ante la necesidad y el peligro y miente estando en Egipto. ¿Cuáles son las causas por las cuales la fe de Abraham decayó? Aquí vemos que el punto nos dice ante la necesidad y el peligro. Por lo menos son 2 causas, pero vamos a ver en detalle cuáles son esas 2 causas. Para ello, tenemos que entrar en la descripción del verso 9. El verso 9 dice, y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negueb. Usted recuerda que lo dejamos allá entre Betel y Ai, en el lugar donde construyó el altar. Pero luego el verso 9 nos dice que Abraham se fue de allí, se fue caminando y se fue yendo hacia el Negueb.
Allí donde está ese mapa, usted puede ver Jerusalén, allí en un óvalo color azul y las letras blancas, allí está Jerusalén. Esa es la región de Canaán. Por eso en esa región aproximadamente se encontraba Betel, Ai, y esa región donde debería de estar Abraham, en Canaán. Pero Canaán está dentro de lo que es la tierra prometida, lo que Dios le había dicho a Abraham, que allí iba a llegar. Entonces Abraham empieza a caminar hacia ese punto rojo que es el Negev. Y fíjese lo que nos dice ahora este versículo 8. Queremos volver al versículo 8 de Génesis, capítulo 12. Más bien es el versículo 10. Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces recuerde nuestro punto, la fe de Abraham vaciló ante la necesidad y el peligro. Y el verso 10 nos está diciendo que había una gran hambre en la tierra. De nuevo nuestro mapa, usted puede ubicar ahí donde se encuentra Jerusalén y donde se encuentra Egipto. Abraham ahora está descendiendo hacia Egipto y queremos un poquito más adelante tomar nota de esto. Solamente quiero que usted se ubique geográficamente, a grandes rasgos, la trayectoria del viaje de Abraham. Ahora, veamos de nuevo estos versículos ya habiéndonos ubicado en el mapa. Dice el verso 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Salió de la tierra que Dios le había dicho que debería de estar. Pero, ¿por qué salió? Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. 2 veces en este versículo se menciona una necesidad, y la necesidad es el hambre. No podían conseguir alimentos, no había alimentos. Y entonces esto orilló a Abraham para que él se fuera de la tierra a la cual Dios le había indicado que fuera. ¿Cuántas veces la necesidad a nosotros nos hace salir también de nuestros lugares? Pero el punto aquí es que Abraham tenía una promesa de Dios y que aunque construyó un altar, no nos dice el relato bíblico que Abraham consultó a Jehová para hacer ese viaje. Entonces vemos aquí 2 cosas que no hablan bien de la actitud de Abraham ante esta situación de necesidad. Dejó el lugar donde Dios le había hablado y le había hecho la promesa y no consultó para hacer ese viaje hacia Egipto. Y he resaltado en color amarillo ese texto que dice, y descendió Abraham a Egipto. Y por supuesto que el escritor del libro de Génesis se está refiriendo a ese descender geográfico hacia Egipto. De donde venía Abraham estaba más al norte, entonces está descendiendo hacia Egipto. Pero yo le quiero dar una aplicación espiritual. No estoy forzando el texto, pero ese descender de Abraham no solo descendió geográficamente, sino que estaba descendiendo también en el nivel de su fe. Se fue a morar allá, a donde Dios no lo había llamado. ¿Por qué razón? Porque el hambre era grande. ¿Qué pasa? Ya las cosas que está haciendo Abraham no van muy bien. Y por lo regular, cuando las cosas no están empezando bien, no acaban bien. Verso 11.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Si no me equivoco en mis datos, aproximadamente tenía 65 años Sarai. 65 años y era una mujer muy hermosa. Bueno, también si no me equivoco en el dato, si me equivoco ahí en los comentarios, por favor pongan el dato correcto. Creo que vivió 127 años. Pero el punto aquí es que era una mujer hermosa, y dada esa hermosura, Abraham entonces pues siente cierto temor. Dice de nuevo el verso 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán. He puesto con letras rojas ahí: y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces, ante el peligro, ¿cuál era el peligro? Abraham pensaba que lo podían matar. ¿Por qué pensaba esto Abraham? Bueno, algunos historiadores nos dicen que en ese tiempo los faraones, los reyes, tenían el derecho de añadir a su harem cualquier mujer que ellos quisieran, cualquier mujer hermosa. Si ellos querían una mujer, la podían añadir a su harem, y respetaban el matrimonio. Si era una mujer casada, entonces pues no la podían agregar a su harem. Bueno, pero ¿cuál era el remedio? Si era una mujer casada y el faraón la quería, entonces Abraham, pensando en eso, dijo: pues mejor vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál fue la genial idea de Abraham? Verso 13: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué vemos en este verso? ¿De quién está dependiendo Abraham? ¿De Dios o de una mentira? De una mentira. Y vemos aquí cómo la fe de Abraham empieza a decaer. Aquel hombre que había construido el altar, 2 altares más bien, ahora, ¿qué pasa? Su fe está decayendo. Y no estamos criticando a Abraham, porque ¿sabe qué? Muchos de nosotros también hemos decaído en nuestra fe. Quizás no en la misma manera de Abraham, pero hemos llegado a cometer errores porque nuestra fe ha decaído. Abraham le pide a su mujer que mienta, y él dice: para que me vaya bien. ¿Quién es el que le había dicho a Abraham: te bendeciré? Jehová. Y ahora él está fijando, Abraham está fijando su bienestar en una mentira por causa de su mujer. Nos dice el verso siguiente: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Yo creo que la palabra de Dios no nos oculta nada y nos deja saber todo aquello que tenemos que saber. ¿Qué es para un esposo soportar que estén alabando a su mujer otros hombres? Y eso Abraham nos dice ahí el verso 15: y la alabaron, dice ahí, delante de él. Él como esposo, ¿qué estaría sintiendo en ese momento? Ya desde ahí está sufriendo consecuencias. Ahora, verso 16: e hizo bien a Abraham, el faraón, e hizo bien a Abraham. Ahora, la mujer fue llevada a casa de Faraón. Estaba saltando esta parte del versículo 15. Y fue llevada la mujer a casa de
Faraón. Entonces, allí está ya la tragedia. Aquel que Dios había escogido, aunque aún no lo sabe, para que de allí continuara aquella simiente de la mujer que iba a vencer a Satanás, ahora estaba en peligro. E hizo bien a Abraham, el faraón, por causa de ella. El plan de Abraham estaba funcionando, ¿verdad? Para que me hagan bien por causa tuya, dijo. Bueno, estaba funcionando ese plan. Y ahora, ¿qué dice? Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fíjese por cuántas cosas estaba Abraham, podemos decirlo así, cambiando a su mujer. Por ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Ciertamente le estaba yendo bien económicamente, pero moralmente, ¿cómo se sentiría? Gracias a Dios que Él está listo y presto para enderezar nuestros caminos. Dios tenía el plan y el plan de Dios no se iba a truncar por el error y la falta de fe de un hombre. La simiente de la mujer tenía que seguir su curso hasta que viniera Jesucristo. Mas Jehová, lo pongo en letras rojas, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esto de que hirió a Faraón podemos interpretarlo como que Dios provocó ciertas enfermedades en Faraón y también en su familia. Y que por esas enfermedades, bueno, no se pudo consumar lo que Faraón deseaba con la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Gracias a que Dios intervino, Faraón ahora ¿qué está haciendo con Abraham? Se vete, lo está corriendo de Egipto. ¡Qué vergüenza! Que un hombre que no es de Dios le esté reprochando y corrigiendo a un hombre que es de Dios y le está diciendo: mentiste. ¡Qué vergüenza para Abraham! Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios interviniendo también para que a pesar de todo, bueno, Abraham saliera de ahí bien librado y con muchas pertenencias. Bueno, la fe de Abraham vaciló debido a dos cosas: la necesidad y el peligro, el hambre y el peligro de muerte. Siguiente punto: Abraham sale de Egipto y fortalece su fe al llegar al altar que había construido en Betel, entre Betel y Ai. Génesis capítulo 13, versos 1 a 4. Ya cometió Abraham aquel acto bochornoso, vergonzoso, inmoral, pudiésemos decirlo de esta manera. Y ahora, ¿cómo se sentirá Abraham con Dios? Porque hasta este momento Dios no se ha manifestado. Faraón es el que reprendió a Abraham, pero Dios no se ha manifestado todavía. ¿Cómo se sentirá Abraham? ¿Cómo se sentirá sabiendo que había mentido, que había fallado? Pero en este punto, lo que nosotros queremos enfatizar es que aunque fallamos, podemos arrepentirnos y volver a Dios. Abraham entonces, al salir de Egipto, llega a aquel lugar donde había hecho el altar. Aquí de nuevo este mapa. Allí, usted sabe,
está Betel, en ese punto anaranjado con letras blancas, y también allí se encuentra Ai. Entre esos dos puntos es que Abraham había hecho ese altar. Jerusalén se encuentra un poquito allí más abajo de Betel. Allí entre esos tres puntos rojos abajo de Betel, ahí se encuentra Belén, se encuentra Jerusalén a un lado, y entonces usted puede ubicarse hasta dónde llegó Abraham. Abraham viene de Egipto, va subiendo de la parte de acá de abajo, va subiendo Abraham entonces, y quiero señalar también eso como lo dice el versículo 1 del capítulo 13. El versículo 1 del capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto. Antes, como decía, descendió Abraham. Abraham estaba, le di esa aplicación sin querer forzarlo, estar hablando de geografía, estaba bajando, pero para mí también era un descenso en la fe de Abraham, pero ahora está subiendo Abraham. Subió pues Abraham de Egipto, de ese bache espiritual, de ese bache en su fe, ahora Abraham está subiendo. Y todos podemos subir. ¿Y hacia dónde iba? Hacia el Negev. Otra vez, va a pasar por allí y va a pasar él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, su sobrino. ¿Cómo era Abraham? Y ahora nos describe la palabra de Dios, dice, y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Repito, hasta este momento Dios no se ha pronunciado, Dios no ha dicho nada a Abraham, pero Dios está protegiendo a Abraham en medio de todas esas circunstancias, está enderezando los pasos de Abraham, pero Abraham en sí no ha comunicado con Dios, Dios no se ha comunicado con Abraham, pero Abraham, al llegar allí, a ese altar, entonces invoca el nombre de Dios, habla con Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuál sería la conversación? ¿Qué sería eso de invocar el nombre de Dios? ¿Qué diría Abraham a Dios? ¿Solamente invocaría el nombre de Dios y ya, como si nada hubiese pasado? O me pregunto, quizás Abraham se sentía que había hecho mal y arrepentido él va, invoca el nombre de Dios y quizás pide perdón, y esto es especulando solamente, la Biblia no nos dice nada de esto, pero ¿cómo se siente uno cuando ha fallado? Te sientes mal. Y vemos que siempre puedes volver a Dios si en realidad sales, subes de tu bache espiritual y vuelves al punto cuando estás en comunión con Dios. Y ahí Abraham invocó el nombre de Jehová. Todos podemos volver a Dios. Y Dios está listo y presto para recibirnos cuando somos sinceros. Nuestro último punto. Abraham es bendecido. Abraham es bendecido en medio del conflicto con Lot. Y Dios reafirma la promesa. Génesis capítulo 13, versos 5 al 18. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Algo que podemos señalar es que salieron con riquezas, tanto Abraham como Lot. Pero las riquezas lo serán todo. No. Abraham buscó tener comunión con Dios. Abraham buscó invocar el nombre de Dios. El ascenso espiritual de Abraham ya iba otra vez hacia un punto que lo iba a elevar a él mismo espiritualmente. Las riquezas
no nos dan esa tranquilidad espiritual, esa paz del alma. Al contrario, vamos a ver aquí que la riqueza causó cierto conflicto. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda. Hemos señalado ese punto de la contienda. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Contienda, problemas entre familia, Abraham y el sobrino Lot. Hacía años, Taré había tomado a Lot, que había quedado huérfano, ¿recuerda? Y lo traen con él. Tratan de ayudarlo, de protegerlo, y Abraham hace lo mismo. Pero ahora Lot ha crecido y ahora empieza a haber conflictos. ¿Cuál es la actitud de Abraham? La actitud de Abraham es la siguiente. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. Hubo contienda entre los pastores, pero dice Abraham que no haya altercado entre nosotros dos. ¿Cómo se mira esto? Como un hombre pacífico, como un hombre que busca solucionar problemas, como un hombre que no es egoísta. Ahora estamos viendo una actitud diferente de Abraham. Antes dijo: para que me vaya bien por causa tuya. Mintió. Pero ahora estamos viendo que hay una actitud diferente en Abraham. Ahora Abraham está diciendo que no haya altercado entre mis pastores y los tuyos, entre nosotros, pues somos hermanos. Verso 9. Fíjese la actitud de Abraham, una actitud que no es egoísta para nada. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice él a Lot. Yo te ruego, mire la actitud, yo te ruego, no es soberbio, yo te ruego que te apartes de mí. Y le da a escoger. Abraham no escoge para sí, le da a escoger. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esa es una actitud sabia, una actitud prudente, y es una actitud que está denotando confianza en Dios. Si tú le das la oportunidad a una persona de escoger, ¿qué crees que va a escoger? ¿Qué te va a dejar a ti? ¿Lo mejor o lo peor? ¿La verdad te va a dejar lo peor? Pero Abraham está dejándolo escoger, porque él confía en Dios, como lo vamos a ver más adelante. Lot, verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, buena para sembrar, no faltaba agua. Y da una comparación aquí en el verso 10, dice, como el huerto de Jehová. Recuerda que era fértil ese huerto de Jehová. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Todo eso era fértil. ¿Qué pasó cuando lo vio Lot eso? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Fíjese, dice que escogió todo. No le dijo a Abraham, bueno, pues vamos a agarrar de esta tierra fértil, yo agarro una parte y tú agarras otra. No, Lot agarró ahí, dice, toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Bueno, Abraham le dio la oportunidad y ahí se quedó. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura. Y mire, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde dice ahí? Hasta Sodoma. Pero aquí había un problema. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, muchas veces en la búsqueda de la prosperidad financiera, en búsqueda de la prosperidad económica, muchas veces en búsqueda de bienes materiales, se sacrifica la moralidad para convivir entre gente mala. El apóstol Pedro hace una referencia a esto cuando escribe su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8.
nos dice el sufrimiento que tuvo Lot. ¿Le fue bien a Lot a pesar de que escogió esas tierras fértiles y que sin duda tuvo prosperidad financiera? Mire, dice el verso 2 de Pedro capítulo 2, 7 y 8, dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo estaba Lot? Abrumado, dice, por esa conducta de los malvados. Porque este justo, después de todo, Lot conocía de Dios, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. ¿Cómo? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, un bienestar económico, un bienestar financiero, sacrificando la paz de ti, de tu familia y tuya, viendo alrededor esa gente malvada. Ciertamente no le fue bien a Lot. Y sabemos la historia de Lot, como la vamos a ver más adelante. En cambio, verso 14, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Mire, ahora Dios vuelve a hablar a Abraham. En el capítulo 12 y el verso 7, Dios habló con Abraham y le hizo la promesa de la tierra, de la familia. Y ahora Dios habla a Abraham. Después de que Abraham comete el error, su viaje a Egipto, sus mentiras. Y Dios está viendo la actitud de Abraham. Ahora Abraham no es egoísta, ahora Abraham evita conflictos, ahora Abraham le da valor a la familia y dice: no debemos de pelear porque somos hermanos. Abraham no fue avaricioso escogiendo lo mejor, se quedó con lo que le dejaron. Y entonces Dios habla a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Qué interesante. Y no le quiero dar más interpretación de lo que tiene esto, pero cuando te dicen alza tus ojos, es que tus ojos, ¿cómo están? Pues están bajos, están mirando hacia abajo. Y cuando te dice alza, ¿qué te dice? A ver, levanta la mirada. ¿Cuándo estás tú con la vista baja? Cuando estás pensando, cuando estás preocupado. Pero Dios le dice: a ver, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás. Mira hacia el norte y mira hacia el sur. Mira hacia el oriente y mira hacia el occidente. A los 4 puntos cardinales. Mira aquí alrededor. ¿Por qué quiero que mires allí? Le dice Dios: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Lot agarró aquella llanura en el Jordán y vemos que no le fue tan bien. Pero ¿qué está haciendo Dios con ese Abraham que ahora no está buscando conflictos, valora a la familia, que aprendió a adorar a Dios de nuevo, a reconciliarse con Dios poniendo ese altar? Ahora Dios está reiterando la promesa y le está bendiciendo. Podemos, después de un descenso de fe, podemos volver, hermanos, tal y como volvió Abraham. Ese es un gran ejemplo. Y Dios está listo para recibirnos y, por supuesto, cumplir sus promesas para con nosotros. Esta es una promesa para Abraham y su descendencia. Esa no es una promesa para nosotros, pero Dios tiene grandes promesas para nosotros también, ¿no es cierto? Verso 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y aquí nada más de pasadita podemos recordar cómo era Sarai, estéril. Cómo era Abraham, pues ya de edad avanzada, no tenían hijo. Y Dios le está diciendo: tu familia va a ser como el polvo de la tierra, nadie la podrá contar. Verso 17: por tanto, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Qué hermoso. Termina este capítulo 13 con una promesa. Y aquí no tenemos el versículo 18, pero esa va a ser parte de su tarea, el versículo 18.
¿Cuál es su tarea de examen? 1. Escribir las dos cosas que hicieron vacilar la fe de Abraham y escribir la cita bíblica donde se encuentra. 2. Escribir cómo Dios intervino para evitar que Sarai se convirtiera en esposa de Faraón y escribir también la cita bíblica donde esto se encuentra. Número 3. Escribir la cita de los versos donde Dios reafirma la promesa a Abraham. Y por último, ¿cuál es el último lugar donde fue Abraham y construyó un altar al final del capítulo 13? Es lo que les decía yo, el versículo 18. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la lección número 7. La historia de Abraham, segunda parte. Que Dios les bendiga. Si es que esta transmisión salió bien, bueno, gracias a Dios. Y si no, estaremos subiendo este video posteriormente con la clase completa. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermano y servidor José Cabello. Hasta la próxima. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus